del Atlántico y muy buenas tardes al otro lado del Gran Charco. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad del Grupo Costa Rica del programa Connected Worlds, the Caribbean Origin of the Modern World, y de la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, la Red Transcaribe. Los dos proyectos inscritos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. La Red Transcaribe es una red de investigadoras de las más diversas disciplinas de universidades de Centroamérica, de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, y el programa Connected Worlds, the Caribbean Origin of the Modern World, o Connect Caribbean, es un programa de investigación en el que participan 14 universidades y una editorial del Caribe, de los Caribes, de América Latina y de Europa, un programa financiado en gran parte por la Unión Europea y coordinado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en España, bajo la coordinación de la doctora Chelo Naranjo. Me alegra mucho que hoy nos acompaña la doctora Nathalie Peyrebon, que nos va a dar su videoconferencia. Nathalie es profesora en la Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, y miembro del Centro de Investigación Las Culturas de la Europa Mediterránea Occidental. Ha centrado su investigación en la España de los siglos XVI y XVII, literatura, sociabilidad, representación y transferencias culturales. Es autora de 2 ediciones bilingües de obras de Antonio de Guevara, de una edición bilingüe del libro de cocina de Roberto de Nola, de traducciones de textos clásicos al francés y responsable de publicaciones colectivas en torno a la sociabilidad en la Europa moderna y la historia de la alimentación. Entre estos, el libro publicado en el 2018, Le métier de bouche à l'époque moderne, si lo traduzco correctamente, los oficios de la boca en la época moderna. Además, es traductora y crítica literaria y ha publicado varias novelas, y su más reciente novela la publicó en este año y es esta novela que se llama Inconstance de souvenirs tropicaux, traducido al español tal vez sería Inconstancia, Inconsistencia de los recuerdos tropicales. La trama se desarrolla entre Costa Rica y Francia. La protagonista es una joven que vive entre los dos países y tiene un trasfondo autobiográfico, o por lo menos autoficcional, porque Nathalie también pasó varios años de su infancia en Costa Rica. Hoy nos va a hablar sobre el tema interpretar la alteridad alimenticia, la comida de los indios en el Caribe según los españoles siglos XVI y XVII. Adelante, Nathalie, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Werner, por esta presentación tan completa. Voy pues a hablar de esta cuestión de la alteridad a través de la visión que tuvieron los españoles de lo que podían comer los indios en el Caribe o digamos más globalmente en las tierras descubiertas de América. Para introducir el tema voy a partir de una o dos observaciones que había presentado en Madrid en el seminario que se había organizado en enero de este año en el marco de este proyecto, justamente cuando todavía se podía viajar y cuando todavía las conferencias no eran videoconferencias.
Solo para subrayar el hecho de que cuando a finales del siglo XV los españoles desembarcan en la costa caribeña, descubren tierras, fauna y flora nuevas, pero también pueblos autóctonos a los que van a considerar a través de sus propios filtros mentales. En sus crónicas comentan pues las costumbres de esos seres desconocidos, y lo interesante es que lo hacen con una insistencia marcada, muy particular en sus prácticas alimenticias. Porque como pudo escribirlo hace muy poco la investigadora Nina Scott, desde el principio la comida como signo fue un factor esencial del discurso transcultural entre estos pueblos. O sea que el otro, su identidad, se define a partir de las costumbres alimenticias que se le atribuyen. Pero, y ahí claro está toda la complejidad de la cosa, esas descripciones mezclan observaciones, prejuicios, creencias y saberes antiguos aplicados por encima de la nueva realidad. Eso se nota en las crónicas redactadas por los exploradores y también en las de los misioneros que llegaron después. Oye un ruido, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pues, sí, hay alguien con el micrófono abierto, creo. Está bien ahora, creo. Sí. O sea, se nota esto en las crónicas, pues las primeras crónicas que se escriben y en las que siguen, o sea, los textos ya escritos por los misioneros, como por ejemplo, para un ejemplo, el franciscano Sahagún o el jesuita Acosta, quienes dentro de sus descripciones del Nuevo Mundo integran las costumbres alimenticias, pero como clérigos con una perspectiva que comprende siempre tonalidades morales. O sea que desde este punto de vista hay alimentos que se pueden ingerir o no y modalidades aceptables o no. De ahí que, por ejemplo, el libro publicado por Acosta se titula Historia natural y moral de las Indias. En este trabajo, de ningún modo, pues, intento presentar lo que pudo ser la extrema diversidad de las prácticas alimenticias que existían, de los que se encontraban en ese continente, antes pues, de que llegasen los españoles. Prácticas que a pesar de todo lo que de todo, sí tenían rasgos comunes, como por ejemplo el que se tratase de dieta esencialmente vegetariana, con poca carne, pues, pero analizaré yo las interpretaciones que de ellas hicieron los españoles y las reflexiones que a partir de esas pudieron surgir. Hace algunos años, la investigadora Sophia Redding Blaze publicó en México un libro titulado El buen salvaje y el caníbal. En ese libro ella comenta así la llegada de los españoles. Escribe: los que sí llegaron fueron los aquí biografiados caníbal y el buen salvaje, con las mayúsculas que corresponden a personajes arquetípicos, quedándose tan bien aclimatados entre nosotros que su nombre o atuendo definitivo terminaron siendo americanos. Después añade: ya antes de llegar Colón y los europeos que le siguieron sabían que iban a encontrar en las Indias al comedor de carne humana y al manso Adán, ajeno a todos los males que tiene curso entre los hombres. O sea, el caníbal por un lado y el buen salvaje por otro. Dos figuras, dos interpretaciones arquetípicas de la realidad nuevamente descubierta. La del buen salvaje aparece enseguida. Las tierras descubiertas a menudo fueron asimiladas a una suerte de paraíso terrestre poblado por seres puros y primitivos que comían alimentos crudos, o sea, no transformados por la actividad humana, y cuya frugalidad era notable. Cristóbal Colón lo apunta cuando escribe, por ejemplo, cito: grandes indicios en estos del paraíso terrenal, porque el sitio es conforme a la opinión de estos santos y sacros teólogos. Y asimismo, las señales son muy conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así adentro y vecina con la salda, y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia. Y de ahí, del paraíso no sale,
parece aún mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo. Y después los cronistas van justamente a detallar esos aspectos. Por ejemplo, el franciscano Fray Toribio de Benavente Motolinia escribe en su Historia de los indios de la Nueva España: estos chichimecas no se halla que tuviesen casas, ni lugares, ni vestidos, ni maíz, ni otro género de pan, ni otras semillas. Habitaban en cuevas y en los montes, manteníanse de raíces del campo y de venados y liebres y conejos y culebras, comíanlo todo crudo y puesto a secar al sol. Y aún hoy día hay gente que vive de esta manera. Claro, después todos insisten todos los que escriben en esa perspectiva insisten en el carácter claramente pacífico de esos buenos salvajes. Con el mismo enfoque, el dominico Bartolomé Las Casas, cuyas reflexiones se encontraban casi siempre opuestas a las del mencionado Fray Toribio de Benavente Motolinia, describe la bienaventurada pobreza de los indios. Son también, escribe, gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa, ni pobre. Sus vestidos, etcétera, etcétera. O sea, una comida muy frugal. Los españoles, pues, podrían haber encontrado el paraíso terrestre. Y la idea va a perdurar. En el siglo XVII se publican varios tratados, como por ejemplo el del bibliófilo y jurista español Antonio de León Pinelo, titulado El paraíso en el Nuevo Mundo. Es un libro que Pinelo escribe entre 1646 y 1650, y que no se publica antes del siglo XX en realidad. En ese libro él sitúa el jardín del Edén en el nuevo continente. Su tratado ilustra la recurrencia de ese mito edénico en el continente americano por razones que aquí no vamos a analizar. Al lado de ese cuadro ideal surgen, claro, otro tipo de descripciones asustadas o escandalizadas, y que a menudo se centran en un elemento preciso constantemente subrayado, o sea, el consumo en esas tierras de carne humana. El caníbal, la figura ya mencionada. A ese respecto, lo primero que hay que recordar es que ya en la España de la época se escribe bastante sobre el tema. Los teólogos suelen recordar que consumir carne humana es un pecado mortal. En la suma de la teología moral y canónica encontramos precisiones. Se lee: la duda es si será lícito en caso de extrema necesidad comer carne humana. Y es la razón porque el uso tiene usar de carne momia en las medicinas, que es carne humana. Luego, en extrema necesidad, sería lícito comerla. Preciso que la expresión carne momia se utilizaba para denominar la carne momificada, que como producto de la farmacopea de la época, y por eso se consumía, se supone que se consumía en toda Europa. La expresión aparece de modo así bastante común, aparece por ejemplo 3 veces en el Quijote. Tenemos una definición de la palabra, digo la palabra porque la escribe en una sola palabra, carne momia, en el diccionario de Covarrubias. Dice: carne momia es la carne enjuta sin humedad ninguna del cuerpo del hombre. Esa carne, añade, dicen ser de medicina que se receta para muchas enfermedades. En el tratado del médico Francisco Núñez de Coria se detallan esos usos médicos justamente. Él dice: en este tiempo tienen algunos por gran remedio contra algunas enfermedades tragar carne humana y huesos humanos. Pues vemos que los cristianos usan tomar por la boca la carne momia, que es carne de muertos contra algunas enfermedades. Como parezca que nos estremezcamos y hayamos gran asco ver tripas y entrañas humanas, cuanto más comerlas. Y algunos mandaron beber sangre humana contra gota corral.
especialmente sangre de esgrimidores, lo cual si vemos beber en las fieras alimañas, tenemos por cosa de gran asco y fiereza. Y aún dicen más, que es gran socorro para los que padecen gota corral beber la sangre caliente del que se sangra de la misma vena. Yo empero este remedio tengole por atroz y fiero, y digo que los que tal dejaron escrito vienen de gente que comen carne humana. O sea, se comenta mucho, se detallan los usos, se condenan siempre, pero se detallan y se mencionan. Hay una verdadera fascinación respecto a la antropofagia y esa fascinación se haya reforzada, de hecho, por los descubrimientos americanos. Colón escucha la palabra cariba, que los lucayos emplean para designar a los habitantes antropófagos de las Antillas Menores, pero afirma terco que la palabra es caníba, la cual significa, a su parecer, habitantes de las tierras del Gran Can. También entiende que los dichos caníbas tienen cabezas de perro, can, con las cuales se comen a sus víctimas, lo que le hace pensar en estos hombres. Ay, debían de ser del señorío del Gran Can, o sea que hay así una elaboración interesante de la palabra. Hernán Cortés afirma en sus textos que todos comen carne humana. La cuestión es cuáles son los seres ingeridos. Muchos insisten en que comen niños. Cortés, por ejemplo, es uno de los que insiste en el tema. Américo Vespucci, en su famosa carta del 18 de junio de 1500, afirma, les leo el texto, y encontramos que eran de una generación que se dice caníbales, y que casi la mayor parte de esa generación, o todos, viven de carne humana. Y estos téngolos, por cierto, vuestra magnificencia, no se comen entre ellos, sino que navegan en ciertas embarcaciones que ellos tienen, que se llaman canoas, y van a traer presa de las islas o tierras comarcanas de una generación enemiga de ellas y de otra generación que no es la suya. No comen mujer ninguna, salvo que las tengan como esclavas. Claro, los españoles tratan de reprimir esas prácticas. En esto también insiste bastante Hernán Cortés. Con poco éxito, eso también lo detalla él, no voy a leer todos los textos. Después hay autores que van más lejos aún, como Vespucci. Él escribe, rarísima vez comen otra carne que la humana y la devoran con tan ferocidad que sobrepujan a las fieras y bestias. O sea, el consumo de carne humana es un elemento que provoca en la interpretación española una renuncia total a todo tipo de observación para adoptar una perspectiva de rechazo violento. Fernández de Oviedo, quien durante su estancia en las Indias vivió en la ciudad luego desaparecida de Santa María la Antigua del Darién, recorrió la costa desde Costa Rica hasta Cumaná en Venezuela, y él escribe: comen carne humana y son abominables, sodomitas y crueles. O sea, hay una asimilación a todos estos elementos, o sea que por lo tanto son seres infernales. Son los que transgreden un tabú importante de las mentalidades europeas, sobre todo, y eso es lo que subrayan muchísimo los autores, si lo que transgredes no por necesidad, o sea, hambre, o por su religión, o por sus costumbres guerreras, sino por puro gusto. Eso es lo que afirma Fernando de Oviedo, por ejemplo, en su descripción de Nicaragua. Él escribe: tienen los indios muchos dioses y sacrifican hombres y muchachos, como en muchas partes he dicho, por su devoción y reverencia o por su maldad y golosina, porque les sabe muy bien la carne humana. Un ejemplo bajo la pluma del dominico Tomás Ortiz, quien envía en 1525 al Consejo de las Indias un escrito titulado «Estas son las propiedades de los indios por donde no merecen libertades». Ese es el título de su texto. Y en él escribe: naturalmente vagos y viciosos, melancólicos y cobardes, y en general gentes embusteras y holgazanes,
Sus matrimonios no son un sacramento, sino un sacrilegio. Son idólatras, libidinosos y sodomitas. Su principal deseo es comer y beber, adorar ídolos paganos y cometer obscenidades bestiales. ¿Qué puede esperarse de una gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles tienen que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus espadas no se emboten? O sea, unos indios vistos o como seres infernales o como prototipos idealizados. Lo que se puede añadir es que en ambos casos, esa realidad interpretada, rara vez considerada pues como tal, y las más veces la idealización marcada, o al contrario, la descripción casi terrorífica de los seres encontrados, también corresponden a necesidades literarias. Los lectores europeos de la época tienen una inclinación marcada hacia una literatura estilizada, heredera de toda una producción medieval, idealizante, ejemplo, las vidas de santos, pero también paralelamente aprecian mucho los textos aterradores, personajes monstruosos, o sea, una literatura estilizada en un sentido u en otro. Los cronistas de las tierras americanas van a ofrecerles, pues, ese mismo tipo de escritos. América, como lo han señalado varios historiadores, en época de su descubrimiento fue inventada, no descubierta. Y para inventarla, los europeos se apoyaron de modo marcado en argumentos alimenticios, que son los que fácilmente pueden definir a un ser viviente. Como lo va a escribir mucho más tarde en Francia, Brillat-Savarin, quien escribió en su tratado famoso, Dime lo que comes, ya te diré quién eres. La alimentación sirve de base para aprender la naturaleza humana, o lo que se supone que es, claro, la naturaleza humana. Por eso mismo tendrá tanta importancia más tarde el discurso que poco a poco podrá aparecer, otro discurso, el que nacerá de esas mismas tierras americanas y que se escapará de esos esquemas heredados de la época del descubrimiento. Ese discurso lo emprenden en un primer tiempo voces como la de Inca García Sola Vega, pero también en alguna medida las de Pedro Mejía o de Sor Juana Inés de la Cruz, pero que tardará siglos en desarrollarse como un discurso autónomo. ¿Qué comemos? Esta es una pregunta que llegó a tener mucha importancia en el sistema de representación del Caribe, tal como se presenta a partir del siglo, digamos, XX, y en particular en su literatura, porque precisamente esa es una pregunta que permite hacer avanzar un discurso centrado en torno a la identidad. El comer como soporte e ilustración de una reflexión identitaria como práctica y discurso del que hay que apropiarse. La literatura del Caribe también nos cuenta esa historia, y para comprenderla supongo que es útil conocer el discurso anterior que tanta importancia tuvo y que intenté pues presentar en ese trabajo. Porque, último elemento, ese discurso que poco a poco va a aparecer tendrá que tener en cuenta lo que pudo existir antes de la llegada de los españoles y que ya deja de existir después. O sea que a partir de esa llegada van a entremezclarse forzosamente dos sistemas alimenticios. Los europeos traen hasta las tierras americanas toda una serie de productos alimenticios que antes ahí no existían: cultivo de plantas, animales domésticos, el trigo, el arroz, la vid, el olivo, etc. Y a partir de allí va a transformarse todo el sistema alimenticio del continente. El descubrimiento supuso un intercambio fundamental entre dos sistemas. Inaugura el nacimiento de una alimentación a la que habrá que dar existencia en un sistema de representaciones para que poco a poco pueda ser uno de los hilos fundamentales de un discurso
sobre la identidad caribeña. La emergencia de ese discurso, su estructuración y sus modalidades, esos son los elementos que quiero intentar estudiar en un futuro más o menos próximo, y en particular cuando pueda ir a Costa Rica a trabajar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ali. Como dijiste al final de tu conferencia, ibas a estar con nosotros en este momento presencialmente para compartir tu trabajo y también para avanzar en tu investigación como uno de los ejes principales del programa Connect Caribbean que mencioné al inicio de esta actividad. Son las estancias de investigación de las y los investigadores de ambos lados del Gran Charco. Sabemos que esta movilidad por el momento está completamente congelada por la situación sanitaria, pero esperamos que ya el próximo año se pueda retomar este intercambio tan necesario, tan importante. Entonces, de alguna manera, estas actividades por videoconferencia son un sustituto no completamente convincente para este trabajo, pero igual hay la posibilidad de intercambiar. Entonces, está abierto el espacio para preguntas y comentarios. Adelante si alguien quiere hablar. Yo Amanda, tengo. adelante. Después Luis Atrián. Adelante, Amanda. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Qué sistematización y qué datos tan, es decir, tan aclaradores, digamos, el periodo de la conquista, así llamada, ¿verdad?, de ese encuentro. A mí me cuesta mucho estudiarlo, porque también, por lo que vos decís, porque hay un montón de capas de interpretación, ¿verdad? Incluso en los textos, cuando uno se aproxima a esos textos. Escuchándote ahora, también estaba pensando en la incapacidad de generar... hay algo muy curioso con la lengua, que es que en el periodo en el que se dio esa, digamos, como toda la venida de los europeos al continente americano, ya existía el texto escrito, y entonces la lengua, el español, no se bifurcó en diferentes lenguas, como sí pasó con el latín, ¿verdad? Antes, porque no estaba el texto escrito, no estaba el canon, que entonces, bueno, se derivó en francés, portugués, etc. Pero en el continente americano sigue, o sea, continuamos teniendo palabras muy específicas de acuerdo a los grupos indígenas de cada lugar, y a veces cuesta comunicarse en ese sentido. Estaba recordando una amiga que es traductora, ella es de las Islas Faroe, pero su esposa es peruana. Ella siempre hablamos de las diferentes formas en las que nombramos las frutas. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos jocote, pero en Perú, en Brasil le dicen ciruela, ¿verdad? A la misma fruta. Y esto es algo muy, es decir, que a mí me parece, no sé si, porque lo tuyo es histórico y es de otro momento, pero creo que esa relación entre la forma de aproximarse lingüísticamente a algo tan cotidiano como lo que comemos, digamos, también revela las fronteras colonizantes y la operación de esa frontera, que en algún momento fue de terror o de esa esquematización entre el buen salvaje y el caníbal, como vos acabas de exponer, pero que continúa después, es decir, si uno no hurga, no se da cuenta de la diversidad que la misma lengua vamos a ver, como de la diversidad que la misma lengua es incapaz de darnos para comunicarnos entre el alimento contemporáneo también, digamos. Pero bueno, eso es algo que estaba pensando en... Y claro, bueno, además... A Luis Atrián y después contestas. Bueno. Adelante, Luis. Sí, Natalie, bueno, un gusto escucharte otra vez. Bueno, me pareció muy, muy interesante
Y tenía entonces, digamos, un comentario y una pregunta. El comentario es, bueno, me parece que hay en lo que decís, digamos, la comida siempre es una disputa por la civilización, ¿verdad? O sea, hay como en estos, como en estas, porque, por ejemplo, para alguien como las casas, es el elemento de la comida lo que va a permitir, digamos, insistir sobre la civilización de los indios, ¿verdad? Y además hay bueno, una gran sistematización de en los textos lascasianos sobre la comida. Digamos, los textos de 1518, etcétera, son, ¿verdad? O sea, hablan como de la frugalidad, etcétera, y los textos más tardíos, por ejemplo, la apologética, que es como de 1530-40, ya son más sistemáticos en los menús, ¿verdad? De comida. Eso por un lado. Entonces, me parece que siempre hay como una disputa entre los autores por ver cómo la comida está ligada a una, ¿verdad? A una calidad de vida, a una civilización, a una posibilidad de policía, ¿verdad? En el sentido del siglo XVI. Eso por un lado, y me parece muy, muy interesante como lo presentaste y como lo planteaste. Y y bueno, entonces son dos preguntas en realidad. Y entonces, mi pregunta sería entonces, tu investigación va ahora hacia, ok, ¿qué era lo que se comía antes en el Caribe? ¿Va hacia ese lado o cómo, o más bien hacia el mestizaje de la comida, digamos, por decirlo de una forma? O sea, cómo la comida se engarza con la identidad, si entendí bien. Pero siempre en el siglo, o sea, pero más en qué siglos, más contemporáneo o todavía en textos coloniales. Esa sería una. Y segundo, digamos, bueno, a mí me resonó porque, bueno, no forma parte, digamos, de tu investigación, pero alguien como Léry, Jean de Léry, ¿verdad? Yo traté de hacer una lectura cruzada de Léry y de las casas, y en Léry hay otra conceptualización del canibalismo y otra, ¿verdad? Otra lectura de la comida, bueno, que tiene todo ¿verdad? Un bagaje religioso, etcétera, porque él es luterano, calvinista, ¿verdad? Pero es interesante, digamos, ver cómo otro imperio colonial, ¿verdad? Otros representantes de ese imperio colonial hacen otra lectura sobre las formas de comer. Y en Léry, digamos, los pasajes sobre el canibalismo son pasajes rituales, ¿verdad? O sea, y siempre está como o sea, hay a la vez una dimensión ritual, social del banquete caníbal y a la vez un gusto, ¿verdad? Un placer de la comida, que es muy interesante, ¿verdad? Nada más quería aportar eso. Natalie. Sí, muchísimas gracias a los dos. A ver, Amanda, me parece muy interesante el que hayas hablado de la lengua, porque el punto común entre la lengua y la comida es que pasa por la boca. Y los autores justamente pues lo subrayan muchísimo, la verdad. Y en realidad la cuestión siempre es es la historia de dos sistemas que se entremezclan y que van a formar un híbrido. Y en realidad lo interesante es saber quién habla de ese híbrido, o sea, cuál es el punto de vista, porque justamente se aprende más sobre el que habla que sobre lo considerado. O sea que bueno, esto es lo que a mí me interesa, o sea, ver, en realidad yo mi punto, mi perspectiva no es realmente la de un historiador o una historiadora, porque yo trabajo en los sistemas de representación, o sea, no tanto ver qué se podía comer en tal o cual época, sino cómo es que se hablaba de lo que se comía, cómo es que se consideraba la mesa, la comida, cómo es que se podía en qué sistema, por qué es que se habla de la comida y cómo se habla de la mesa y por qué tiene o no importancia y qué importancia se le da.
o sea, más bien una representación de, y me apoyo en trabajos históricos y también he hecho otros estudios así, pero aquí lo que me interesa es más bien el discurso que puede surgir acerca de la comida y cómo es que los diferentes discursos que se suceden integran a ese motivo. ¿Cómo motivo? O sea, cuando se habla de comida, ¿de qué se habla en realidad? Se habla de productos, de maderas, de cocinar, pero en realidad las mismas veces se habla de otra cosa. Se habla de identidad, se habla de toda una serie de modos de insertarse o no en una sociabilidad, en una sociedad. Con la comida y por la comida se puede excluir o se puede integrar. Ese tipo de problemáticas son las que me interesan en realidad. O sea, no, utilizo el trabajo de los historiadores, porque para ver si hay digamos, si hay espacio entre lo que pudo ser una realidad histórica y un discurso, y cuánto se aleja el discurso, hay que conocer el punto de partida, más o menos. Pero lo que me interesa es más bien el discurso, o sea, lo que va a desarrollarse a partir de. No sé si queda claro lo que sí. Y en cuanto a lo que dijiste, Luis, sí, claro, tú dices la comida siempre es una disputa por la civilización. Y esto es también interesantísimo, porque en realidad este es lo terrible, porque comer, ingerir es un acto animal, totalmente animal. Y todo el problema es transformar ese acto animal en un acto socializado. Entonces, por eso se inventa el tenedor, para crear un espacio entre alimento, para que haya un instrumento, una creación. Por eso se multiplican las reglas, cómo es que hay que sentarse a mesa, a qué hora, cómo, con quién, vestido con tal o cual. Bueno, hay reglas que se multiplican para alejarse de justamente esa ingestión animal, que es el problema. Porque al sentarse a la mesa el hombre tiene que mostrar que no es justamente, que está lejos de esa ingestión. Entonces, este es este es el tema en realidad. Y claro, y justo antes creo que he respondido más o menos a tu pregunta cuando dije que justamente trabajaba más bien en el sistema, en el discurso sobre la comida, que en la comida. Y en cuanto al periodo, en realidad, yo quiero llegar en ese estudio sobre el Caribe a la época contemporánea, o sea, al discurso que, por ejemplo, existe de modo muy marcado en la literatura costarricense, por ejemplo, y que integra de modo muy fuerte ese motivo alimenticio. Pero para poder llegar ahí me parece indispensable partir en realidad del siglo XVI, porque es que si no, esas capas de las que hablaba Samantha, creo, pues no sé, hay que tener una idea más o menos clara de cómo es que se pudieron disponer para poder después elucidar el funcionamiento actual de ese discurso, me parece, o al menos intentarlo. A mí me parece fascinante, digamos, como los nombres porque muchos son indígenas, porque claro, es que son ingredientes, digamos, como endémicos, entonces, y en ese sentido, la diferencia, lo que aquí llamamos tiquisque, o lo que no sé, lo que en Jamaica se le dice ocra, que en Panamá se le dice, creo que ñadú, o sea, hay una diferencia que viene como por debajo, como desde la precolonialidad, que es lingüística, que me parece, bueno, no sé, me parece fascinante esa parte. Sí, porque además el vocabulario alimenticio viaja muchísimo, es lo primero que se importa. En España hay una cantidad impresionante de términos en el campo de la comida que es un léxico árabe. Es una historia así también de hibridación, bueno, y lo que queda es esto. Del mismo modo, cuando los estudios que observan a los exiliados
primera generación, segunda, tercera, y que intentan comprender lo que queda en una familia. Lo que más queda es la comida. Hasta cuando se perdió el idioma, lo que quedan son los platos, la cocina, de un origen que a veces se encuentra en realidad muy lejos, y los nombres de esos platos. O sea, esos son como hilos que enseguida se establecen y que no se pierden. Por eso es un hilo interesante, me parece, en esa cuestión de la identidad caribeña u otra en realidad, porque si se intentar ver de qué parten esos hilos y hacia dónde llegan, pues eso nos cuenta una historia interesante, bueno, me parece. No veo ninguna mano levantada, entonces aprovecho la situación y después doy la palabra a Luis. Es muy interesante tal vez también pensar en las huellas de las culturas africanas que quedaron, porque sabemos que no son huellas muy, muy amplias en sentido lingüístico, más musical de ritmo, pero también de cocina. Aquí hay un libro muy interesante de Sergio Ramírez, publicado hace algunos años, más de una década creo, que se llama Tambor Olvidado, que también habla de la influencia de la persistencia de costumbres que vienen de África en las costumbres gastronómicas de los nicaragüenses. Sería muy interesante esto, incluir este aspecto. Pero quería hacer dos comentarios y pronunciar algunas dudas en relación con dos aspectos. Hace algunos años, mi colega de la Universidad de Potsdam, Ottmar Ette, en su libro Literatura en Movimiento, propuso entender los viajes de los conquistadores no solamente bajo el signo de la cruz, la evangelización, sino bajo el signo del círculo. Es decir, estos viajes en sus narrativas estaban siempre referidas a la situación en Europa en varios sentidos. Tú misma has mencionado esto, había necesidades literarias, dijiste, del público europeo que tenían que satisfacerse por estas narraciones. Y aquí me surgen dos dudas, dos preguntas. No hay que entender primero estos relatos del canibalismo como parte de una narrativa hiperbólica que caracteriza a los cronistas, los viajeros, desde el diario de a bordo de Colón, pasando por Oviedo, todos los viajeros cronistas, y también en un libro sumamente importante de 14 tomos del calvinista también Teodoro de Bry, o Teodoro de Bray, que tenía que huir de Francia a los países alemanes por la persecución religiosa, que ilustró crónicas de viajeros. Él nunca pisó tierra latinoamericana en sentido muy hiperbólico porque aquí había una necesidad también, no solamente de satisfacer necesidades literarias del público europeo, sino también por necesidades financieras, en el caso ya comenzando con Colón, para conseguir financiamiento para más viajes. De repente salen lechugas de 1 metro de diámetro y otras cosas de este tipo. Primera pregunta, si no es parte de esta narrativa hiperbólica. Y el segundo es, si no es parte también de una narrativa de animalización o de reanimalización de los indígenas, que tiene su relación con toda la disputa de Valladolid, de la barbarie. Comer carne humana es barbarie, entonces una identidad impuesta, y no tenía que ver mucho con las realidades encontradas en las Américas. Eso sería mi otra pregunta. Entonces, entender o leer estos relatos desde estas necesidades literarias, financieras y también ideológicas, tal vez sería algo sumamente sugerente e importante.
Luis y después otra vez Natalie. Sí, no, yo respondo no. ¿Sí? ¿Me toca? No. Luis, ¿no quieres hablar? Luis Tenon. No se escucha. No se te oye. No. Tienes que activar el micrófono. Perdón, Ahora. dije que no sabía si Natalie prefería responder a tu pregunta, que es bastante compleja. Prefiero. Sí, Natalie, Sí, después. bueno, a ver si no me pierdo, sí. La cuestión de la cultura africana, claro, sobre todo porque aparece en varias novelas contemporáneas españolas de las que se desarrollan en la zona de Limón, o sea que es un hilo que tiene su importancia en esa búsqueda de una identidad caribeña, o sea, que pasa por el motivo alimenticio y africano, un hilo que surgió en realidad, de modo bastante reciente, pero que existe y que justamente tiene un interés increíble porque ha sido ocultado durante mucho tiempo. Entonces, esto, claro, en cuanto a las motivaciones, esto es claramente lo más complejo, porque sabemos, por ejemplo, el tema que comenté al principio de mi charla, que es el tema del paraíso terrestre, que se supone que se había encontrado, tiene motivos claramente políticos. El anunciar, como decir que las lechugas tenían eran de 1 metro, o sea que el anunciar que se había encontrado a un Edén era claro un argumento, porque esos textos son textos de comerciantes, son textos que venden un producto, el producto es las tierras descubiertas, hay que financiar otros viajes, hay también motivos religiosos, hay también motivos políticos, o sea, en todos esos discursos se entremezclan una realidad que además muchas veces ni siquiera se ve, porque para poder ver hay que, como Don Quijote no ve a molinos, pero ve a gigantes porque tiene una grille de lecture, ¿no? O sea, que una interpretación que pasa por los libros, tal. Los conquistadores tampoco ven lo que se les presenta. Cuando Cristóbal Colón comenta que ve un ruiseñor y que es un pájaro que no existe en América, lo que hace es traduce una realidad con las referencias que él tiene. Eso ya es una transformación sin que haya forzosamente motivo, pero después además añaden las motivaciones a las que aludiste. Pero justamente es interesante, y ahí estamos en ese tema de las capas que Amanda comentaba, o sea y que en realidad son muy complejas, que a lo mejor lo que hacemos nosotros es añadir capas, no lo sé, pero al menos intentamos ver cómo es que se pueden manejar. ¿Qué me habías preguntado más? Me estoy perdiendo. Había otra pregunta, ¿verdad? Esos aspectos, la narrativa hiperbólica y la narrativa religiosa de animalización o reanimalización de los... Sí. Claro, cuando se quiere excluir a alguien, animalizarlo es el método más eficaz. Eso me acuerda, lo que decías, Luis, acerca de Jean de Léry hace un momento, no se me ocurrió decírtelo, calvinista, y en el debate calvinista y católicos hubo una acusación muy interesante que se hizo de modo reiterado en ese momento, y es que los calvinistas escribían que los católicos eran caníbalos porque justamente comían el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, eso es algo recurrente, excluir al otro diciendo que se comporta como un animal, en realidad. Y si se comporta como un animal, pues no tiene razón, y si no tiene razón, no tiene derecho a tomar la palabra, ni expresarse. Entonces, esto es un método, bueno, hoy día sigue muy utilizado, digamos. No creo que haya cambiado el proceso, no sé, pero efectivamente, y en las descripciones físicas y de las costumbres de los indígenas, eso es un rasgo que se utiliza de modo constante, claro. Sí, no sé si respondo bien a lo que preguntaste. Sí. Sí. Hay dos cosas.
Quisiera volver al inicio de tu ponencia, cuando pones bien en relieve toda la cuestión moral desde los escritos españoles coloniales de la época, como visión, como proceso, como juicio de los habitantes de estas tierras. Hay dos cosas que me parecen interesantes. También hablaste del lenguaje árabe en la cocina. Están los trabajos de Thomas Asbridge, lo pronuncio seguramente mal, sobre las primeras cruzadas. La participación del conde de Tolosa y de un monje que se llamaba, si no me acuerdo mal, Pedro Bartolomé, en la famosa toma de Maraá. Y allí los trabajos de Asbridge retrasan, entre otras cosas, el canibalismo de las primeras cruzadas y sobre todo el horror de los sarracenos hacia ese canibalismo. Ahora, ¿hasta qué punto todos esos textos que señalan de manera tan enfática y moralmente enfática y condenable el canibalismo de las nuevas tierras no son también un discurso para una práctica que no había desaparecido todavía en España? Hay dos culturas en la península ibérica en el medioevo: la cristiana, la española no árabe y la árabe. En la española árabe había canibalismo. Aparentemente en la española morisca esto no sucedía, o esto sucedía de una manera muy marginal, porque había una condena muy explícita en la cultura sarracena hacia el canibalismo. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera esos escritos son también una manera, una forma de espejo hacia la propia cultura? Un mensaje, como está también, ¿verdad?, a través de la ironía en el Buscón de Quevedo. Pero esta división y este discurso moral me parece que también podría ser leído en función de un discurso no hacia las culturas de las nuevas tierras, sino hacia las propias prácticas caníbales que persistían aún en el territorio cristiano, en el territorio español. Sería otra vez la imagen del círculo. Claro, sí. Pues en eso estamos. La verdad es que en los discursos lo más interesante es lo que decía, quién habla, porque justamente la cuestión es interesante porque, claro, que existía el consumo de carne humana en Europa, de modo evidente. La distinción que hacen los que escriben es que ellos distinguen la antropofagia del canibalismo. O sea, es antropófaga el que come de vez en cuando o puntualmente, una vez por necesidad, por hambre en realidad, carne humana. Porque, no sé, en una situación de epidemia o de guerra, o bueno. Y es caníbala, es el que come carne humana dentro de una práctica ritualizada, o sea, recurrente, y establece una distinción muy clara. O sea, sí, se puede comer carne humana si es que el hombre o la mujer se encuentra en una situación así excepcional, pero lo que condenan, y ese es el argumento que utilizan para condenar las prácticas que descubren en América, y es que la práctica se haya totalmente integrada a un funcionamiento social. En Europa, la práctica que puede existir, que pudo existir en la época en la que hablamos, de la que hablamos, es una práctica clandestina, escondida, disimulada, bueno. Entonces esa es la diferencia que ellos establecen y que les sirve para poder juzgar, condenar en realidad.
el tema del canibalismo en América. No sé si, bueno. Gracias. Pero claro, el tema es en realidad el tema que existe desde los griegos en el viejo mundo. O sea, el consumir carne humana, uno de los 3 tabús que existen, bueno, y que de modo que claro que existe, que hoy día en los periódicos de vez en cuando aparece, cuando tal o cual asesino se come la carne de su víctima, bueno, y que tan emoción provoca. O sea, que es uno de los miedos, así como inscritos en unos rituales sociales que permiten efectivamente comentar toda una serie de elementos que le son exterior, bueno, me parece. Ya, sí. Tal vez se pueda interpretar esto también como parte de un discurso de la construcción de la modernidad occidental y culpar a los indígenas del otro mundo de las prácticas muy presentes y persistentes europeas. Y así un elemento también de la construcción de la modernidad europea occidental. Es interesante, echarle la culpa a los otros de sus propios... Importantísimo. Sabemos que la construcción de la modernidad europea occidental pasa por el Caribe y pasa por las Américas. Sería muy interesante, muy falado de los pelos, pero creo que entra en este aspecto una... ¿Sí? Sí, me parece muy interesante, sí, efectivamente. Esta vez no es, no es el espejo, sino el movimiento como de echar afuera hacia ese espacio nuevo a donde se puede echar toda una serie de cosas, sacársele de la encima, no sé. Sí, pero perdón, yo ahí quería intervenir un momento porque me parece que, vamos a ver, el discurso es ambiguo porque si, por ejemplo, Las Casas tiene textos donde dice los indios comen en el piso como perros, ¿verdad? Pero en otros lugares, ¿verdad? Entonces, digamos, está esa construcción que es como la construcción de la alteridad total, de la barbarie. Y sin embargo, en las representaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en las representaciones de Debris, pero hay otras representaciones del canibalismo, ¿verdad? O sea, los indios salen sentados en una mesa con instrumentos, ganchos para colgar la carne, ¿verdad? Entonces hay un instrumental imaginario, ¿verdad? También que está ahí presente. Entonces, habría que ver como la definición, o sea, habría que ver como la definición de los modales como elemento que está imbricado con la modernidad, ¿verdad? O sea, como decía Natalie, el tenedor, el cuchillo, etcétera. Es por un lado. Y en las cartas de Cortés, ¿verdad? En la descripción del mercado de Tenochtitlán, que es una descripción fabulosa, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con, digamos, el comercio, el movimiento, la diversidad de los productos. Entonces, ahí como que es, o sea, vamos a ver, no hay una alterización de esa organización en torno a la comida, ¿verdad? Después no recuerdo si Hernán Cortés habla exactamente de los manjares, pero o sea, sí hay una descripción, por ejemplo, de los regalos que les hacen en términos de comida a los españoles, y ahí hay un discurso que es ambiguo porque es muy admirativo, ¿verdad? Entonces no necesariamente tendría que ver con una afirmación de la modernidad alimenticia, digamos, o de los modales de mesa de los españoles. Entonces, Sí. yo creo que hay cosas ahí como que hay que matizar. Claro, porque Cortés describe los banquetes nobles y oficiales y es totalmente, tiene una admiración, describe el refinamiento, el alto grado de civilización justamente. Eso no hay ningún, pero justamente es que hay 2 tipos de discursos. Ese es el discurso que va a ensalzar un tipo de refinamiento, bueno, que es el de los aristócratas, bueno, y otro es el de pues hay siempre en realidad 2 polos. Entonces, este es uno de los 2 que se opone totalmente
al otro que va hacia una animalización del indio, justamente. O sea, un discurso totalmente opuesto. Y los dos coexisten, claro. Sí, coexisten esta dicotomía de locus amenus y de locus horribilis, que es una figura desde los primeros relatos hasta hoy en día, si lo quieren así, ¿no? Sí, sí, el loco cuerdo y el tonto, bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Así funcionamos. Nuestra mente funciona bastante así. No veo manos levantadas. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, sí, adelante. Hola, buenas tardes o buenos días. Nada más un comentario porque me encantó la charla. Somos colegas con Natalie, pero nunca la escuché hablar de este tema. A mí me gustó la idea de decir que tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿no?, de la comida, porque sale por la boca, pero hay más cosas. Yo estudio lingüística y hay más paralelos, y lo que surge al escuchar, lo que me viene a la mente al escuchar de Natalie es que al final focalizan prácticas muy, muy precisas para decir cosas, como bien decías, de su propia realidad, sus propias concepciones, que al final dependen mucho de quiénes está diciendo qué y cuándo, ¿no? Y me fascina porque primero está el discurso del otro sobre la práctica de los indígenas, por ejemplo, y luego está el discurso de los propios indígenas que pueden retomar estas ideas. O sea, es como que es un vaivén que es difícil de estudiar, porque al final ya no sabemos de dónde vienen y de dónde vienen los prejuicios, digamos. Y me parece muy, muy interesante que al final en la propia lengua pasa lo mismo. Una colega decía justamente que a veces hay diferencias en la forma de nombrar la comida o las frutas, qué sé yo, pero no siempre somos conscientes de que usamos palabras diferentes. A veces sí, algunas como que concentran la identidad, ¿no? Así decimos en Argentina tal cosa. Y no se dan cuenta de que hay muchas más palabras que son o de la zona o que, qué sé yo, pero que como que hay todo un discurso, un autodiscurso sobre sus propias prácticas que surge también a raíz del encuentro con el otro. Entonces, no sé si me explico bien, pero a mí me parece muy interesante porque, o sea, son cosas mías también, pero me permite hacer muchos paralelos con lo que pasa con las actitudes, perdón, y el propio discurso sobre las prácticas lingüísticas, que al final resulta siendo lo mismo, ¿no? Digo, el mismo proceso. Eso, era nada más un comentario. Y sobre todo la esperanza de que podamos seguir hablando de estos puentes, ¿no? No sé si quieres decir algo, Natalie, sobre esto. No, es que con Elodie queremos trabajar así, hacer vínculos entre sus investigaciones, que son de lingüística, y lo que hago yo, o sea, que tienen un punto en común, que es la boca, justamente. Y me parece más que digamos, que un punto de partida retórico, porque los autores del siglo XVI, por ejemplo, insisten muchísimo en el que cuando uno se sienta a la mesa va a tener que hacer dos cosas con esa boca, es emitir palabras e ingerir comida, lo cual plantea un problema evidente. O sea, el equilibrio entre las dos actividades es fundamental. Y en realidad esta es la cuestión. Y las dos actividades se contagian, en realidad. Entonces,
haya la cuestión del vocabulario, pero todo el resto. Entonces me parece efectivamente, bueno, interesante la reflexión de Elodie, que es la de una lingüista. Bueno, claro, bueno, no puedo añadir más de momento. Hay dos preguntas por el chat de Carlos Esteves. La primera es, ¿estará el video disponible en el Facebook del CIAC? Ya Ismaela contestó, en unos días va a estar subido el video de esta actividad en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR, entonces pueden encontrar esta grabación. La segunda pregunta o recomendación es, dice, ¿nos podrían dar una lista de textos que recomendaría leer sobre este interesante tema? Y dice, me refiero no a los escritos de las crónicas, sino estudios o libros más recientes que se hayan hecho sobre el tema. El tema, sí. El tema del intercambio. Bueno, me las aclararé. Sí, sí, porque es que como hemos comentado diferentes puntos, no sé, pero sí, sí, puedo indicar unas referencias bibliográficas, claro, sí, sí. Dice Sí. de la alimentación de los indígenas. Ah, sobre la alimentación de los indígenas más recientes. Ajá, bueno, sí, claro. ¿A dónde los apunto? Carlos nos tendría que dar su email para mandarle esta. Ajá, bueno. Si nos manda el email por el chat, le hacemos llegar lo que nos va a mandar Nathalie o Nathalie directamente. Aquí sale en el chat, sale el email. A ver si lo veo. Ah, ya lo veo, sí. Muy bien. Y nos pones en CC, por favor, a mí o a Ismaela, y podemos circular esto también entre el grupo interesado. ¿No? Y estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, ningún problema. Lo envío cuanto antes. Okay. No sé si hay más intervenciones. Si no, le agradezco principalmente a Nathalie por esta conferencia tan sugerente, tan interesante, y por supuesto a ustedes por su participación activa, interesada. Solamente me queda anunciar que ya el 13 de noviembre tendremos la próxima actividad, la próxima videoconferencia del grupo Connect Caribbean y la Red Transcaribe, que va a ser una conferencia impartida por el colega Cédric Audebert de la Université des Antilles de Martinica sobre el tema la geodinámica de las migraciones haitianas en el Caribe y Suramérica. Cédric iba a realizar también una estancia de investigación en estos meses y de hecho a inicios de este mes nos dio un curso virtual en el posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica sobre este tema de la geodinámica de las migraciones en el Caribe. Entonces tendrán la posibilidad de escucharlo el 13 de noviembre en la próxima actividad de Connect Caribbean y Retranscaribe. Muchas gracias, Nathalie. Ya me diste ganas de ir a cocinar. Qué bien. Para nosotros ya es hora, ¿eh? Pero para nosotros